En esta serie, Lo que callamos los cristianos, ¿qué hacer cuando Dios no responde? Queremos responder bíblicamente a la pregunta raíz de todos los problemas de la vida: el por qué. Aprenderemos expositivamente del libro de Habacuc cómo abrazar a Dios mediante la fe en las circunstancias más difíciles de la vida. Todos en nuestro coche tenemos neumáticos o refacciones detrás. ¿Cuántos de ustedes ha usado esa refacción? A ver, levante su mano. Ok, un gran número. Me imagino también los que miran en línea también han tenido que usar esa refacción, ¿verdad? Y esas llantas de repuesto en nuestro automóvil o coche, pues están ahí en caso de que haya una ponchadura o una pérdida de aire lenta. Todos nos ha tocado, ¿verdad? Ese vecino, ¿verdad? Que ha dejado ya sea un clavo o ya sea un artefacto, ¿verdad? Puntiagudo que ha, pues, lamentablemente sacado lentamente el aire de nuestra llanta. La mayoría de las veces, si nos ponemos a pensar verdaderamente en esa llanta de refacción, ni siquiera pensamos en esto, que la necesitamos, hasta que nos sucede. Pero cuando sucede, volvemos a la cajuela y sacamos el repuesto para sacarnos de esa mala situación. Para la mayoría de nosotros, como les mencionaba, la oración también es así. Como esa llanta de neumáticos que ni nos acordamos de ella solamente en el momento de la necesidad. Es una llanta de refacción, es solo por si acaso. Es fácil olvidarla hasta que realmente la necesite para salir de un atasco. Es algo que te alegra tener cuando no tienes otra solución y esto puede sacarte de tu dilema. Para muchos de nosotros también, la oración es como el himno nacional durante un partido de fútbol. Es un buen comienzo del juego, pero simplemente no tiene aplicación con lo que sucederá el resto del juego y especialmente en el campo del juego. Es simplemente una cortesía. Para algunos de nosotros, la oración es como poner 4 monedas en una máquina de Coca-Cola. Presionamos el botón esperando nuestra Coca-Cola refrescante, como lo anuncian en los comerciales, sudando, ¿verdad? Esas gotitas de frío. Y esperamos nuestra Coca-Cola y nunca llega. Finalmente pateamos la máquina, simplemente agitamos nuestra mano y nos alejamos. Muchos de nosotros renunciamos a la oración de esa misma manera. Si es bien algo que sabemos que debemos de hacer, pero sentimos que a veces simplemente no funciona. Desde la infancia hasta la madurez, la vida está llena de interrogantes. Investigamos los asuntos de la vida más allá de lo que nosotros podemos ver, preguntando cómo, cuándo y por qué. Y esperamos encontrar respuestas que nos satisfagan. Sin embargo, no todas las preguntas debajo de este sol tienen respuestas que complazcan nuestras inquietudes. Dios, en su misericordia, nos dio una herramienta espiritual, aparte de su palabra, para lidiar con las interrogantes de la vida: la oración. Las preguntas sin respuestas causan nuevas preguntas y ansias. Producen dudas que realmente incomodan. Algunas personas simplemente aceptan vivir con las dudas que tienen y siguen adelante en la vida sin preguntar más y conformarse. Otras se vuelven cínicas y se endurecen. También hay quienes rechazan esas opciones y siguen preguntando y buscando respuestas a sus incógnitas hasta perseverar. La verdad es que hay muy pocos sermones y muy pocos pastores que hablan de la oración correctamente.
Si somos totalmente honestos, hay muchas preguntas sobre la oración y pocas respuestas bíblicas. La oración es una oportunidad para alinear nuestra voluntad con el plan de Dios. Pero también es una oportunidad para demostrar su confianza, mi confianza en Dios. Posiblemente la característica más importante de la oración es la honestidad inédita. Las palabras a menudo expresan nuestros propios sentimientos, sentimientos que en ocasiones preferiríamos que nadie, mucho menos Dios, conociera. Hacer de los salmos en las Escrituras puede enseñarnos mucho acerca de cómo Dios quiere que procesemos nuestros sentimientos y comuniquemos con Él. Con demasiada frecuencia le damos a Dios una versión diluida de nuestros sentimientos, esperando no ofenderlo o hacer que sienta curiosidad por nuestros motivos. Yo sé, usted no tiene que decírmelo. Eso refleja mi vida y cada uno de nosotros lucha con eso mismo. A medida usamos los salmos, a medida que nosotros usemos los salmos y nos enseñen a cómo expresar nuestros sentimientos, aprenderemos que la honestidad, la apertura y la sinceridad son aspectos valiosos para Dios en nuestra relación con Él. Es por eso que en esta serie, lo que callamos los cristianos, qué hacer cuando Dios no responde, queremos ayudarle, queremos equiparle y hablar sobre la respuesta bíblica a la pregunta raíz de todas estas preguntas difíciles, el por qué. Es importante que hablemos de esto que todos enfrentamos, porque si no tenemos cuidado, estas preguntas sin contestar se pueden convertir en experiencias profundas de crisis espiritual. Y en lugar de hablar, en lugar de procesar esos sentimientos callados, silenciamos nosotros nuestra boca, nuestros corazones ante Dios. Y en lugar de pedir ayuda, nos alejamos de Dios, corremos al lado contrario en lugar de correr hacia Dios. Todo cristiano practica de alguna forma u otra la oración. Todo cristiano sabe que la oración es esencial para una vida de victoria por la fe. Pero algunos cristianos pensamos que nuestras oraciones cambian a Dios, cuando en realidad Dios quiere utilizar nuestras oraciones para cambiarnos a nosotros. ¿Qué sucede si reconocer honestamente sus dudas, mis dudas, como lo hizo Habacuc, es su primer paso para construir una fe más profunda? ¿Qué si el abrazar sus preguntas secretas abre la puerta para crecer en el conocimiento del carácter y la persona de Dios? ¿Qué si el acercarse a Dios, desarrollando una intimidad genuina con Él, le requiere a usted o a mí que tengamos que soportar algo que se sienta insoportable? El escuchar a Dios a través de una expresión siniestra, malévola, confiar en Dios en un momento de oscuridad, abrazar a Dios cuando uno se siente débil con una carga en la vida. ¿Qué si se necesita el dolor real para experimentar una esperanza profunda y permanente que nadie le puede quitar? Mi deseo es que a través de la exposición de la palabra de Dios, hoy aprendamos cómo responder correctamente al tener esperanza en la oscuridad. Creer que Dios es bueno cuando la vida no lo es. ¿Cómo? Bueno, el primer paso correcto a dar es no quedarnos callados, acercándonos valientemente a Dios en oración, intercambiando la interrogación
por la convicción. Esto es orar con convicción al Dios asombroso. Dios quiere que usted y yo desarrollemos una oración de convicción por la fe en Él. No ore sin dirección, sino ore con convicción al Dios asombroso. No ore sin dirección, sino ore con convicción al Dios asombroso. Hoy en una oración de convicción nosotros observaremos, interpretaremos y aplicaremos los textos bíblicos de la profecía del profeta Habacuc, capítulo 3, versículos 1 al 15. Veremos que en esta sección es bastante diferente al resto del libro que hemos ya visto, tanto en forma como en contenido. Esta sección de las Sagradas Escrituras registra la oración de Habacuc en un salmo. Hubo un cambio en el profeta. Del capítulo 1 y ahora en el capítulo 3, Habacuc expresa fe y confianza en el Señor. Encontraremos en el texto bíblico tres cosas. Primero, la oración de convicción implica escuchar, observar y recordar. En los primeros dos versículos del capítulo 3. Luego, segundo, la oración de convicción permite ver a Dios en acción. La oración de convicción permite ver a Dios en acción. Versículos 3 al 6 del capítulo 3. Y finalmente veremos que la oración de convicción permite confiar que Dios lucha por su pueblo. La oración de convicción permite confiar que Dios lucha por su pueblo. Versículos 7 al 15. Así que le invito a que abra su Biblia conmigo, ya sea en un dispositivo electrónico o una copia impresa, al capítulo 3 de Habacuc. Comenzaremos a leer del versículo 1 y si no tiene una a su disposición, le voy a pedir a que escuche atentamente lo que Dios quiere decirnos hoy. Yo estaré leyendo de la traducción La Palabra de Dios para Todos. Así que le invito a que se ponga de pie y escuche en reverencia a la palabra de Dios. Habacuc capítulo 3, versículos 1 al 15. Dice así la palabra de Dios. Oración del profeta Habacuc, al estilo Sigionot. Señor, he escuchado acerca de ti. Siento un temor reverencial por todo lo que has hecho, Señor. Reaviva tus hechos, como lo hiciste en el pasado. Dalos a conocer. Aunque estés lleno de ira, recuerda tu misericordia. Selah. Dios viene de Temán, el santo viene del monte Parán. Selah. Su majestad cubre el cielo y la tierra está llena de su gloria. Su esplendor es como el relámpago. De sus manos salen rayos deslumbrantes. Tras las nubes se oculta su poder. La epidemia marcha delante de él y la fiebre abrasadora lo sigue. La tierra tembló cuando él se puso de pie. Con una sola mirada de él, todas las naciones temblaron de miedo. Las montañas más antiguas han sido destruidas, las viejas colinas se han derrumbado. Él anda por sus sendas antiguas. En lugar de toda la maldad que vi, temblaban las carpas de Cusán. Temblaban de miedo las cortinas de las carpas de Madián. Señor, ¿descargaste tu ira contra los ríos? ¿La descargaste contra el mar y por eso conduces tus caballos y carro de victoria? Sacaste tu arco y lanzaste tus flechas. Selah. Abriste la tierra seca con ríos. Las montañas te vieron y temblaron de angustia. Espesas nubes desataron la tormenta sobre la tierra. Las profundidades del mar rugieron y se levantaron para inundar la tierra. Detuviste el sol y la luna quedó quieta en su lugar. Mientras tus flechas resplandecían y el rayo de tu lanza iluminaba el cielo, en medio de tu ira
caminaste sobre la tierra y pisoteaste las naciones. Saliste a rescatar a tu pueblo y al rey que tú elegiste. Destruiste la casa del perverso, abriéndola de arriba abajo. Selah. Aplastaste la cabeza de sus soldados contra las mismas lanzas de ellos. Venían a atacarnos tan rápido como una tormenta. Celebraban como el que roba al pobre en secreto. Pero tú caminaste sobre el mar con tus caballos, agitando las poderosas aguas. Palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Habacuc era un hombre que buscaba respuestas, angustiado por lo que observaba. Hacía preguntas difíciles. No eran simplemente preguntas teóricas ni preguntas con quejas amargas. Habacuc veía a un mundo lleno de muerte, abuso, injusticia, y eso le partía el corazón. ¿Por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué los malos parecen salirse con la suya? Y en lugar de quedarse callado, Habacuc con audacia y confianza presentó sus quejas ante Dios. Y Dios le respondió con una avalancha de pruebas inimaginables. En este libro se registran las preguntas del profeta y las respuestas de Dios. Y al llegar al capítulo 3 podemos ver que ha ocurrido un gran cambio en el profeta, en la vida de este hombre. Veremos que al final de este capítulo Habacuc ha cambiado, ha sido transformado, ha dado una media vuelta y comenzó en la penumbra y pareciera que él tuviera un gran signo de interrogación sobre su cabeza. Habacuc estaba cuestionando a Dios, pero luego él concluye su libro en gloria, con un signo de gran exclamación. Es una nota elevada de alabanza. Usted no podrá encontrar una fe más segura que la que se expresa en esta última parte del libro. Habacuc concluye con una oración de convicción. Con sus preguntas contestadas y una nueva comprensión del poder y el amor de Dios, Habacuc se regocija en quién es Dios y en lo que Él hará. Preste atención a las profundas preguntas que Habacuc valientemente presentó ante Dios y sepa usted también que podemos nosotros llevar nuestras quejas, nuestras interrogantes a Él. Preste atención a las respuestas también de Dios y alégrese porque Él sin duda alguna está obrando en su mundo y en su vida y en la mía. Cuando una crisis arremete contra usted, ¿qué es lo que sucede? Cuando los golpes de la vida le azotan, cuando las tormentas de la vida lo tumban, lo normal es que usted se sienta confundido, desorientado. Pero ¿qué tiene que hacer para seguir adelante, para enfrentarse a la adversidad de cara? Bueno, orar con convicción al Dios asombroso comenzará a transformarle su perspectiva. Eso nos lleva al primer punto aquí en la escritura que encontramos: la oración de convicción implica escuchar, observar y recordar. Repítalo conmigo. La oración de convicción implica escuchar, observar y recordar. La oración de convicción es una oración de confianza que presta atención a lo que se oye, que mira con atención a lo que sucede y que considera en mente lo que ocurre en el presente y en el pasado, para proveer entonces una esperanza segura en el futuro. Nosotros no podemos conocer el futuro. Nadie nos puede garantizar el mañana. Pero Dios tiene todo en sus manos y Él nos invita a que
nos refugiemos en Él, que pongamos nuestra esperanza segura en Él. Y una oración de convicción a Dios implica que uno escuche, observe y recuerde el renombre, la fama de Dios por sus obras. Las preguntas y dudas de la vida son inevitables para cada uno de nosotros. En ocasiones nos van a desesperar, nos van a confundir. Pero esto es una invitación también para que nosotros reflexionemos y cambiemos nuestra preocupación por una convicción, un convencimiento, una seguridad. No debiesen ser reprimidas, sino llevadas a la luz de la revelación divina. Habacuc estaba confundido y desesperado por sus problemas, pero Dios le invita a escuchar, a observar y recordar, de la misma manera que le invita Él hoy a usted y a mí. Por medio de la oración, Dios da entendimiento a aquellos que esperan pacientemente y buscan sinceramente respuestas de Él. Veamos la oración de convicción del profeta en el capítulo 3, versículo 1. Y comienza diciendo: oración del profeta Habacuc, al estilo Sigionot. Quizás en su Biblia no aparezca esta última frase y vendrá una nota de pie, y si va al fondo verá esa nota de pie. Pero desde el inicio se nos indica que el profeta Habacuc entonó esta oración. Y tenemos aquí una oración de convicción, de la cual podemos nosotros aprender mucho y poner en práctica en nuestras vidas. Ahora encontramos aquí esta frase peculiar que les mencionaba, al estilo Sigionot. Y no se queda rascando la cabeza si ustedes como yo, ¿qué está hablando aquí? ¿Está hablando griego, hebreo? No, está hablando hebreo, ¿verdad? Pero esta palabra Sigionot es una transliteración de una palabra hebrea cuyo significado, realmente es desconocido. A todos nos tiene rascando la cabeza, así que no solamente a usted, a todos los eruditos bíblicos. Hay algunos que opinan que puede ser alguna indicación musical que le da instrucciones al músico de cómo interpretar esta melodía. Si usted estudia el libro de los Salmos, encontrará que esta palabra tiene mucho que ver con la música. Así es que esta oración es una oración musical o con acompañamiento musical. Es la poesía hebrea y es un cántico de mucha alabanza. Y en el versículo 2 entonces leemos lo siguiente: Señor, he escuchado acerca de ti. Siento un temor reverencial por todo lo que has hecho, Señor. Reaviva tus hechos como hiciste en el pasado. Dalos a conocer. Aunque estés lleno de ira, recuerda tu misericordia, Selah. Podemos observar que en la vida de este hombre Habacuc ha ocurrido un gran cambio. Esta experiencia gloriosa que él pasó en la torre de vigía y esa paciente espera por una respuesta de parte de Dios en el capítulo 2 le lleva al punto de verdadera convicción. Y no solo eso, sino que abre también sus ojos a algo lo cual él no estaba consciente anteriormente. Nosotros estamos limitados en nuestra vista. No podemos ver el mañana, no podemos ver más allá de nuestras propias narices. Y Habacuc entonces se encuentra en este dilema y el profeta comienza diciendo: he oído tu palabra. Dios le había dicho: Habacuc, yo quiero que tú permanezcas en la torre de vigía y quiero que tú vivas una vida de fidelidad. Quizás tú creas que yo no estoy haciendo algo en cuanto a tus problemas, pero sí lo estoy haciendo. Estoy preparando ahora una nación.
a los caldeos, los babilonios, y ellos van a ser utilizados por mí. Antes utilicé a los asirios en el reino del norte. Ellos tuvieron que soportar mucho mi ira. Pero cuando yo termine con esto, entonces los castigaré y los juzgaré justamente. Yo estoy en el trono celestial y tú puedes confiar en mí. Lo interesante de todo esto es que Habacuc había cambiado completamente de modo de pensar, si recordará. Inició con una queja de desesperación y de confusión, una mirada que tenía en su rostro, y tuvo un cambio de corazón. Su actitud hacia Dios cambió de confusión a convicción. Se preguntará, ¿qué hizo la diferencia en la vida del profeta? Y de la misma manera, ¿qué puede hacer la diferencia en su vida, en mi vida? Bueno, familia, amigo oyente, la diferencia es y fue una oración de convicción. Aquella oración que implica escuchar, observar y recordar. Este tipo de oración hace toda la diferencia en el mundo. Y esa es el tipo de oración que Dios desea que tengamos con Él. La verdad es que deberíamos ver la oración más que un tiempo de suplicación o petición a Dios. Deberíamos ver la oración más como un tiempo de reflexión con Dios, de meditar qué es lo que Dios hizo, qué es lo que Dios está haciendo e incluso qué es lo que Dios hará. En otras palabras, la oración es simplemente un tiempo de conexión con Dios, un tiempo para detenerse, escuchar, observar y recordar los hechos asombrosos de Dios en nuestras vidas, en las buenas y en las malas. Pero un obstáculo a este tipo de oración es el ajetreo. El ajetreo de la vida, las actividades intensas que implican movimientos incesantes, nos roban de pausas necesarias de conexión con Dios. ¿Lo cree usted eso? Lo es para mi vida. Las adversidades y los problemas de la vida tienen su manera de detenernos en seco para así escuchar lo que Dios hará, para así observar lo que Dios está haciendo y para así recordar lo que Dios ha hecho. Pero si no nos atrevemos a no callar en momentos de profunda necesidad, esa es la clave. Ciertamente hoy, en su o mi aflicción, pareciera que Dios no está haciendo nada. Pero si usted y yo pudiéramos ascender a la torre de vigilia de Habacuc, pudiéramos aprender que el justo por su fidelidad vivirá. Usted y yo podríamos emprender una oración de convicción a Dios y podríamos observar cómo Él está actuando detrás de la escena. Podríamos ver todo lo que está en movimiento en el presente. Y creemos que usted, tanto como yo, nos sorprenderíamos de la misma manera en que Habacuc lo fue. Y clamaríamos junto con él por la misericordia de Dios. ¿Qué cambio más tremendo en la forma de actuar de Habacuc? Al principio él estaba diciendo: Señor, ¿por qué no haces algo al respecto? ¿Por qué permites semejante atrocidad y adversidad sin hacer nada? Y ahora Dios le está permitiendo al profeta ver que él está haciendo algo detrás del telón. Y entonces Habacuc clama por la misericordia de Dios en una oración de fe. Luego tenemos esta palabra interesante, Selah. Esta es una palabra que también encontramos en el libro de los Salmos. Ahora,
hay diferentes puntos de vista en cuanto al significado de esta palabra, Selah. Hay muchos que piensan que es una pausa en la música, un lugar para tomar aliento. Otros opinan que aquí es donde comienzan a sonar los tambores y que es la música la que alcanza un tiempo crescendo. Sin embargo, opinamos que lo que aquí indica el texto es: pare, mire y escuche. Esto es como lo que hace o debiera de hacer antes de cruzar una vía de ferrocarril. Aunque yo sé muchos de ustedes que volteamos así rápido, ¡bum!, le damos. Pero lo que debiésemos de hacer es parar, mirar, escuchar y ver otra vez. Y eso es lo que la palabra de Dios nos indica, especialmente en esta perícope, en esta sección de las Escrituras. Es imperativo como cristianos parar, mirar y escuchar en nuestras oraciones a Dios. Y no correr ajetreados y simplemente orar por orar. Ore con convicción al Dios asombroso. Es así que usted podrá dejar a un lado la confusión, la desesperación, por un convencimiento de lo que Dios quiere mostrar. Eso nos lleva a la segunda cosa. La oración de convicción permite ver a Dios en acción. Cuando usted y yo no paramos, ni miramos, ni escuchamos, usted y yo podemos cometer el fatal error que un ferrocarril nos gane la carrera y una catástrofe suceda, ¿o no? Pero solo si usted y yo paramos y miramos y escuchamos y volvemos a mirar, podemos nosotros ver la acción. De la misma manera es en cuanto a lo que Dios está haciendo. La oración de convicción permite ver a Dios en acción. La oración de convicción nos da la perspectiva divina de ver más allá de nuestros problemas presentes y nos da la confianza segura que Dios está obrando su buen propósito más allá del telón. La oración es una invitación a ver los problemas o las conveniencias, ¿por qué no?, lo bueno y lo malo, desde una perspectiva divina. Habacuc estaba confundido y desesperado porque no podía ver a Dios en acción en sus problemas. Pero Dios le invita a parar, a mirar y escuchar. En otras palabras, le invita a reflexionar en las obras asombrosas y previas que Él había hecho en el pasado. La historia de la salvación, la peregrinación y la preservación del pueblo de Dios después del Éxodo, incluso la invasión de Israel a Canaán, fue lo que recordó el profeta al reflexionar y escribir las palabras de los versículos 3 al 15, desde Abraham hasta Moisés y de Moisés a Habacuc. Dios estuvo actuando fielmente y lo hará en su vida y en mi vida. Dios estuvo actuando fielmente, cumpliendo sus promesas al pie de la letra, aún a pesar de la infidelidad de su pueblo. Veamos ahora lo que dice los versículos 3 al 6 del capítulo 3 de Habacuc. Dios viene de Temán, el santo viene del monte de Param, Selah. Su majestad cubre el cielo y la tierra está llena de su gloria. Se mencionan aquí dos ciudades, Temán y Parán. Estas son ciudades ubicadas en el sur de Israel, en lo que se conoce como Edom. Normalmente el lector esperaría que Dios viniera del templo en Jerusalén o de su morada en el cielo. Pero aquí el profeta está recordando un tiempo anterior, cuando Dios vino del Sinaí para rescatar a su pueblo en el Mar Rojo y en el desierto.
Recordará y se puede imaginar la decena de los carruajes de Faraón persiguiendo al pueblo de Dios. Y ellos encontrando un callejón sin salida. De ahí desciende Dios para rescatar. Habacuc luego le dice: ahora siéntense y tomen nota de esto. Estén seguros de oír eso. Y por eso introduce esta palabra Sela. Y el cantor tiene que detenerse y tocar los tambores aquí. Sela. Esto es para llamar la atención a lo que se dice en los próximos versículos. Dios estaba presente desde el peregrinaje de Abraham, el padre de la nación de Israel, y se nos cuenta un cuadro realmente maravilloso de la gloria y la maravilla de Dios. Y la verdad es que Dios también está con usted y está conmigo. ¿Cree usted esto? Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, al comienzo hubo alabanzas, júbilo en sus corazones por la liberación. Por supuesto que más adelante ellos llegarían a quejarse y a lamentarse por el resto de la jornada. ¿Por qué? Porque se olvidaron. Se olvidaron. Pero la gloria de Dios cubrió los cielos. La gloria de Dios estaba en acción. Como creyentes, usted y yo necesitamos tener una viva impresión de la gloria de nuestro Dios, de cuán majestuoso, cuán maravilloso, cuán poderoso, cuán misericordioso es Él. Cuando usted y yo olvidamos esos atributos de Dios, créame, usted va a sentirse que se está hundiendo. Usted se va a sentir que no puede más ir hacia adelante. ¿Cómo podemos mantener una viva impresión de la gloria de Dios? Puede decir, pastor, ¿cómo podemos mantener una viva impresión de la gloria de Dios? Bueno, por medio de recordar y reflexionar. Se dice que la iglesia cristiana siempre está solamente separada por una generación de la ignorancia absoluta acerca de Dios. Y eso debería usted darle escalofríos. Esta es una observación válida, ya que nadie nace con un conocimiento del amor misericordioso de Dios, ni con la confianza en Él y en la salvación de los pecadores que ha logrado en Jesucristo. Lo que Moisés les dijo a los israelitas sobre las leyes de Dios aplica también para nosotros. Y las enseñaréis a vuestros hijos. Esa es la tarea que el Señor le da a cada nueva generación, ya sea la generación de Habacuc o a la nuestra, ya sea la ley revelada de Dios o su obra maravillosa de rescate en Jesucristo. Los niños no sabrán, no podrán confesar como lo hizo Habacuc si no se les ha enseñado. No hay responsabilidad más solemne ni necesaria para los padres y para la iglesia de cualquier época que enseñar a esa siguiente generación lo que el Señor ha hecho por ellos y lo que espera de ellos. El repaso del registro de las obras de liberación que llevó a cabo el Señor en el pasado hace que el profeta Habacuc se llene de esperanza. Lo que el Señor hizo en el pasado lo puede hacer otra vez. Ahora Habacuc le suplica a Dios que intervenga a favor del pueblo como lo hizo en el pasado. Esto es súper importante, especialmente cuando estemos pasando por días tormentosos. La oración de convicción nos permite ver a Dios en acción. Déjenme pausar aquí. Pastor, entonces, ¿cómo puedo yo en mi familia mantener una viva imagen y recuerdo de la gloriosa presencia de Dios? Una manera muy fácil es, mire, usted y su familia tienen historias y testimonios de la bondad y la misericordia de Dios. Para muchos de nosotros emigramos a este país en una manera inesperada, con muchos peligros y muchas circunstancias adversas. ¿O ha pasado usted otras circunstancias en su vida, el cual usted puede dar testimonio de la mano poderosa de Dios en su vida?
Y sabiendo que somos humanos y que es posible que nos olvidemos, y especialmente a esa siguiente generación, algo que usted puede hacer para bendecir a sus hijos y a sus nietos es escribir. Sí, tomar una libreta, cual sea. Escribir su testimonio de cómo Dios ha mostrado su misericordia, su favor para con usted. Una de las mejores herencias que puede dejar a su hijo, a su hija, no es dinero en el banco, no es propiedades y esto, pero lo mejor que usted puede dejarles es el testimonio personal de la misericordia de Dios en su vida. Yo le animo a usted, especialmente en este tiempo de pandemia, donde parece que tenemos un poco más de tiempo, de grabar testimonio, los acontecimientos, como Dios ha sido bueno y misericordioso con su vida, para que usted no se olvide, para que sus hijos no se olviden, ni sus nietos se olviden de la bondad del Señor. Porque cuando vengan los días tormentosos, usted lo único que va a mirar es el cielo de tormenta, de relámpagos, de los vientos que van a arrasafar su vida. Usted necesita un ancla, necesita un refugio. Y ese testimonio del Señor le recordará a usted y a mí que Dios puede revivir sus obras. Versículo 4: su esplendor es como el relámpago de sus manos, salen rayos deslumbrantes, tras las nubes se oculta su poder. La venida de Dios se compara con una tormenta eléctrica. Todo el cielo está iluminado con su resplandor. Los relámpagos de la nube son símbolos de su poder. Por ahí viene el dicho, ¿verdad? Donde si escucha un relámpago, un trueno, es la voz de Dios. Dios está hablando. Los relámpagos de la nube son símbolos de su poder, pero su verdadera esencia o poder está cubierto, oculto. Y ese es el cuadro que se nos presenta aquí. La majestad de su persona. Muchas veces nos enfocamos en nuestros grandes problemas porque no nos enfocamos en nuestro grande Dios. Minimizamos a Dios porque se nos olvida, porque no recordamos. Esto es algo que los creyentes necesitan reconocer y respetar. En el versículo 5 del capítulo 3 continúa: la epidemia marcha delante de él y la fiebre abrasadora lo sigue. La figura cambia un poco en los versículos 5 al 7. Dios es representado como un rey con pestilencia lleno delante de él y la plaga detrás de él. Algunos eruditos bíblicos piensan que aquí la peste y la plaga se personifican y se habla de ellos como si fuesen asistentes del Señor, cuyo trabajo era castigar a sus enemigos. Tal imagen está de acuerdo con el contexto amplio de los versículos 3 al 15, implicando que Dios es el agente que tiene el control de las enfermedades. ¿Sabe que incluso en esta pandemia del COVID-19, Dios está en control? Ya casi 6 meses de su presencia entre nosotros y la mortandad sigue incrementando. Los casos también siguen incrementando. En medio de todo esto, nosotros fácilmente podemos olvidar que Dios está en control. Fácilmente se puede ocultar la presencia de Dios, pero no dude, Él sigue allí en majestad. Y en su debido momento, Él liberará. Quizás Él nos está pasando por esta vía de ferrocarril para que nosotros nos detengamos, miremos, escuchemos y volvamos a mirar antes de seguir adelante, sin rumbo y sin dirección. La tierra tembló, dice el versículo 6, cuando Él se puso de pie. Con una sola mirada de Él, todas las naciones temblaron de miedo.
Las montañas más antiguas han sido destruidas, las viejas colinas se han derrumbado. Él anda por sus sendas antiguas. En lugar de toda la maldad que vi, temblaban las carpas de Cusán y temblaban de miedo las cortinas de las carpas de Madián. Habacuc ahora nos habla del efecto de la presencia de Dios en el mundo. La descripción mezcla el lenguaje apropiado para una tormenta eléctrica con el lenguaje apropiado también para un terremoto. Este tipo de mezcla es aceptable en la poesía hebrea, que ve la presencia de Dios en todos los eventos importantes en el mundo, incluyendo la naturaleza, porque Él es Señor sobre la naturaleza. Se destaca como un gran hombre en la tierra y examina la escena. Él mira y hace saltar a las naciones, y el efecto de poder de Dios se ve en las montañas destruidas. Y las colinas, nos dice la escritura, se hunden. Las tiendas de Cusán, la región de Etiopía y Madián, temblarán ante su venida. Para terminar, ciertamente todas estas escenas que presenta aquí puede llevarnos a más desesperación si no paramos, escuchamos y vemos. Esta invitación de orar con convicción al Dios asombroso es para todos nosotros. La oración de convicción permite confiar que Dios lucha por su pueblo. Versículos 8 al 15 nos dice esto. La oración de convicción le permite ver por qué Dios viene en el futuro seguro. Y por lo tanto, el profeta confía en su presente incierto. Mire, usted y yo estamos viviendo por un presente tan incierto, ¿o no? Lo mejor que usted y yo podemos hacer es aprender de la vida del profeta Habacuc, parar, detenernos, ver y escuchar y volver a ver y saber que Dios tiene el futuro asegurado. Y por lo tanto, la invitación de Él es: confía en mí en tu presente incierto. Habacuc escucha, observa y recuerda la forma en que Dios está tratando con su pueblo a través de los siglos. Y basada en esa fidelidad, que Dios lucha por su pueblo. Esto le da a este hombre este cambio de transformación que quizás usted y yo necesitamos en nuestra vida. Este valor para enfrentar el futuro. Y ese mismo Dios quiere darle el valor a usted y a mí para enfrentar su mañana. No se olvide eso. Es por eso que Habacuc escribe este poema de alabanza a Dios. Porque la oración de convicción nos da la perspectiva divina que necesitamos para seguir adelante, confiando en el Eterno. Quiero que terminemos observando el versículo 13. Después de todo lo que describe Habacuc, Dios contesta a la pregunta: ¿cómo es que Él se va a manifestar? Versículo 13 dice: saliste a rescatar a tu pueblo y al rey que tú elegiste. Destruiste la casa del perverso, abriendo de arriba abajo Sela. Dios viene a rescatar a su pueblo. Presenta aquí al Señor como un guerrero que viene a pelear por su pueblo. Esta es la promesa de Dios si usted le pertenece a Él, si le pertenecemos a Él. Podemos escuchar esta voz del tamborillero para que paremos, escuchemos y veamos el testimonio de nuestro Señor. Les dejo con esto al terminar esta sección. Los testimonios y los juicios de Dios son insondables, son inescrutables sus caminos. Aquí tenemos un salmo verdaderamente maravilloso.
Y vamos a detenernos aquí en esta ocasión, pero continuaremos, Dios mediante, nuestro próximo mensaje al terminar de esta oración de convicción, cómo termina en una canción de sujeción. Y una de las declaraciones más hermosas de fe del Antiguo Testamento se encapsulan en estos últimos versículos del capítulo 3. ¿Qué debemos de hacer cuando parece que Dios no responde? Es normal que miremos alrededor y nos preocupemos. Pero el siguiente paso que debemos de hacer es mirar hacia arriba y que escuchemos, para así luego mirar hacia adelante y creer en lo que Dios va a hacer. Yo sé que en estas circunstancias es muy difícil ver una salida a nuestras circunstancias actuales, por lo que está sucediendo, no solamente por esta pandemia y por todo el mal y todo lo que se está desenvolviendo, quizás en su familia, lo que usted está experimentando personalmente. Y lo normal es que usted mire a su alrededor y se mire desconcertado, confundido, desesperado y sin saber qué hacer. Pero Habacuc nos da aquí el secreto para encontrar paz, para encontrar una respuesta bíblica a sus preguntas. Que él espere y mire hacia arriba, que traiga al Señor sus dudas, sus quejas, sus preguntas. Que no se quede callado, como muchos cristianos también callamos. Es una invitación de Dios a que no miremos la oración como lo describimos al principio, como simplemente una llanta de neumáticos, como si es nuestra última opción, o como el himno nacional que simplemente se mira bien como cortesía. No, ni tampoco como una máquina de Coca-Cola que metemos nuestras monedas para recibir lo que queramos. Dios desea que miremos esto como una oportunidad para que nosotros seamos transformados, para que podamos crecer en nuestro conocimiento de su asombría, de su grandeza. Créame, crea la palabra de Dios. Dios es más grande que su problema. Si tan solo usted viniese a Él y se lo dejara a sus pies, el guerrero Yahvé pelea por usted y pelea por mí. Vamos a orar. Señor, al responder ahora en esta oración y en este canto también, traemos una oración de convicción, sabiendo primero que usted es el Señor, que usted es soberano. Aunque confesamos, Señor, que en nuestras circunstancias y adversidades muchas veces dudamos que usted esté en control, pero no podemos ver más allá de las nubes de la tormenta. Pero usted está ahí, fielmente cumpliendo su plan, su propósito. Le pedimos, Señor, que nos ayude, como el profeta en su oración de convicción, a detenernos, a esperar, a escuchar y mirar el grande hecho y acto que usted ha hecho. Ayúdenos al recordar en nuestro pasado su fidelidad y su testimonio y su bondad para con nosotros, para que eso que nos inspire en nuestro presente y creamos a usted y confiémosle nuestro futuro. Respondemos ahora, Señor, en cántico, porque usted merece toda adoración. Ayúdenos, Señor, en este proceso de transformación, como lo hizo a su siervo, el profeta Habacuc. Le pedimos esto en el nombre precioso de Jesucristo, a través del poder de su Espíritu Santo.
Y el pueblo de Dios dice.